Bienvenidos al canal. Hoy les traigo una historia inspirada en la película animada Hotel Transilvania 3, Monstruos de Vacaciones. Pero esta vez, vamos a mirar más allá de los chistes y momentos divertidos, y nos vamos a sumergir en los sentimientos y aprendizajes que esconde esta aventura. Te invito a quedarte hasta el final del video y descubrir lo que esta historia tiene para enseñarnos. El sol caía sobre el horizonte, aunque para los monstruos del Hotel Transilvania, ese no era precisamente un buen augurio. Acostumbrados a la sombra, a la noche, al refugio de sus muros góticos, el calor del verano no era precisamente su clima ideal. Sin embargo, Drácula, su legendario dueño, llevaba tiempo sintiéndose extraño. Una sensación le recorría el pecho: soledad. La muerte de su esposa hacía muchos años había dejado un vacío que ni el amor de su hija Mavis ni la llegada de su nieto Dennis habían logrado llenar por completo. Mavis, al darse cuenta de que su padre no estaba bien, decidió hacer algo inesperado: planear unas vacaciones familiares. Un crucero para monstruos. Un lugar donde dejar el estrés atrás, cambiar la rutina y tal vez, aunque no lo dijera en voz alta, ayudar a su padre a encontrar algo que hacía tiempo había perdido: alegría propia. Drácula no estaba convencido, pero aceptó por amor a su hija. Así comenzó el viaje. El barco era una maravilla flotante, diseñado especialmente para monstruos, piscinas de lava para los gremlins, buffets con comidas imposibles, fiestas interminables. Sin embargo, todo cambió cuando Drácula vio por primera vez a la capitana del barco, una joven humana llamada Erika. Algo en su interior hizo clic. Como llaman los monstruos a ese instante en que el amor verdadero golpea sin aviso. Drácula intentó negarlo. Se dijo que era imposible, que ya había tenido su clic, que nada volvería a sentirse igual. Pero la verdad era otra: se había enamorado. Y eso lo asustaba más que cualquier cazador de vampiros. Lo que Drácula no sabía era que Erika tenía un secreto. Ella era descendiente de Abraham Van Helsing, el legendario cazador de monstruos. Su misión era acabar con él, con todos los monstruos. Aquella travesía no era una simple excursión, era una trampa cuidadosamente elaborada. Pero mientras más conocía a Drácula, más dudas crecían en su interior. Él no era el monstruo sanguinario que le habían descrito. No era una amenaza. Era un padre cariñoso, un abuelo tierno, un líder respetado. Y, sobre todo, un ser capaz de sentir. De reír. De amar. Aún así, Van Helsing tenía un plan más ambicioso. Quería despertar al Kraken, una criatura marina colosal, para que destruyera a todos los monstruos de una vez por todas. Para él, la coexistencia era una ilusión. Pero Erika empezaba a ver que su abuelo estaba atrapado en un odio del pasado. En una guerra que ya no tenía sentido. Cuando llegó el momento decisivo, Erika enfrentó una elección difícil: seguir las órdenes de su familia o escuchar lo que su corazón comenzaba a decirle. Sabía que si traicionaba a su abuelo, lo perdería todo. Pero si seguía adelante, condenaría a criaturas que no le habían hecho daño. Criaturas que, con el tiempo, había comenzado a ver como algo más que simples monstruos. Finalmente, Erika decidió actuar. Trató de evitar que el Kraken despertara, pero fue demasiado tarde. La criatura emergió de las profundidades, controlada por la música hipnótica de Van Helsing. Y entonces, lo impensable ocurrió: los monstruos no atacaron. No respondieron con violencia. Intentaron protegerse, ayudarse unos a otros, resistir sin hacer daño. Mavis, en medio del caos, se dio cuenta de lo que pasaba. Su padre no necesitaba unas vacaciones, necesitaba sanar. Necesitaba volver a creer en el amor. Y Erika, esa humana que alguna vez fue enemiga, estaba ayudándolo a recordar lo que se siente confiar. Drácula se enfrentó a Van Helsing, no con odio, sino con palabras. Le dijo que no todos los humanos eran malos. Que el mundo había cambiado. Que incluso él podía cambiar.
Pero Van Helsing estaba atrapado en sus propios miedos. No escuchaba. La batalla final no fue con armas ni con violencia. Fue con música, con ritmo, con alegría. Los monstruos unieron fuerzas y usaron algo simple pero poderoso: canciones. Canciones que rompieron el control sobre el Kraken y que recordaron a todos que no hay poder más grande que el de compartir, de vivir juntos, de aceptar las diferencias. Cuando todo terminó, Erika ya no era la misma. Se dio cuenta de que su misión no tenía sentido. Que había aprendido a ver más allá de lo que le habían enseñado. Que Drácula, con todos sus defectos, con sus miedos, era alguien que valía la pena conocer. Alguien que merecía una segunda oportunidad. Drácula también cambió. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió mirar hacia adelante. No reemplazó a su esposa. No olvidó el pasado. Pero comprendió que la vida no se detiene cuando sufrimos una pérdida. Que el amor puede volver, de otra forma, con otra cara, y también puede ser real. El viaje terminó, pero dejó marcas. Mavis entendió que su padre no necesitaba protección, sino espacio para crecer. Erika eligió su propio camino. Van Helsing, aunque derrotado, vio como su odio no tenía ya lugar en ese mundo. Y Drácula volvió al hotel con una nueva sonrisa. No la de un jefe satisfecho. No la del vampiro orgulloso. Sino la de alguien que se había reencontrado con la esperanza. Hotel Transilvania 3 no es solo una película divertida para toda la familia. Es una historia sobre segundas oportunidades, sobre abrir el corazón cuando creemos que ya no hay espacio para más. Nos enseña que los prejuicios pueden caer, que el amor puede sanar y que la vida siempre nos da una nueva chance, si estamos dispuestos a tomarla. Gracias por ver el video completo. Si te gustó esta forma de contar la historia, no olvides dejar tu comentario. Hasta el próximo video.